Vine para ver y confirmar lo que se hizo. Para ver y confirmar lo que se ha hecho. Pero más que todo, para ver y confirmar lo que queda por hacer. Italia, proletaria y fascista. La Italia de Vittorio Benito y de la Revolución. Levántate. Descubriendo la historia. Fascismo, capítulo 1. En su crítica a la película patriótica Hanoi, el Partido Nacional Fascista dijo que glorificó en un estilo maravilloso el orgullo de una nación ante los ojos de los italianos por todo el mundo. Lo único que esta película pudo glorificar fue el fascismo. En la primera mitad del siglo XX, los medios visuales, particularmente el cine, era la herramienta más popular para modelar la opinión pública. Estas imágenes de reuniones fascistas antes de la marcha a Roma, que será cubierta después, muestran cómo incluso en sus orígenes el cine fue utilizado para presentar y vender al fascismo a la gente de Italia. Para admirar las películas donde todos están involucrados y orgullosos de ser parte del movimiento fascista. Esa era la idea. Esculpir una imagen de Italia creciendo cuando de hecho se emprendía hacia el totalitarismo. Los fascistas emprendieron la marcha, banderas ondeando y garrote en mano. Y mientras el movimiento crecía, también aparecía resistencia. Pero no se exhibiría en ninguna película hasta que Mussolini llegó al poder. La Belle Époque, un término aplicado al periodo de la historia francesa de finales del siglo XIX hasta principios de la Segunda Guerra Mundial, no era una descripción justa de la situación que había en Italia durante el mismo periodo. La formación de Italia en un Estado y el resurgimiento solo se llevaría a cabo hasta 1860, y para todos, salvo los más acaudalados, el recuperarse de la Primera Guerra Mundial era difícil. Las clases obreras formaban sindicatos para protegerse contra los industriales, quienes estaban determinados a romper el soporte del movimiento laborista. Socialistas, comunistas y sindicalistas crearon partidos políticos al igual que una conciencia sobre los derechos del obrero. Se volvieron lo suficientemente influyentes como para adquirir concesiones gerenciales. Con la excepción de Francia, los gobiernos europeos de la Primera Guerra Mundial habían estructurado sistemas monárquicos con representación parlamentaria, donde algunos de los miembros del Parlamento son electos y otros nombrados por el monarca. Estos serían los últimos días de los antiguos regímenes, reliquias de una era olvidada, quienes tenazmente sostendrían auténtica autoridad real. Guillermo II, emperador de Alemania; Francisco José, el antiguo emperador del Imperio Austrohúngaro; Nicolás II, zar de Rusia. Y aquí están Vittorio y Emanuel III, quien se convertiría en rey de Italia después del asesinato de su padre. Italia comenzó el siglo con esfuerzos para reconstruir su infraestructura industrial, pero era ponerse al corriente con el resto de Europa. Había menos capital disponible y la antigua manera de hacer las cosas no servía. Este periodo de modernización era liderado por el político Giovanni Giolitti. Fue nombrado 5 veces primer ministro de Italia y sirvió continuamente de 1892 hasta 1921. Además de integrar a Italia en la comunidad europea, Giolitti trabajó para mediar las fuerzas progresivas liberales y conservadores militares en los aspectos industriales. Hubo progresos. El comercio aumentó y hubo incremento laboral, pero el progreso socioeconómico era lento, particularmente en el sur. Aquí la pobreza se aferró a las personas. Había trabajos en el norte, pero la gente del sur estaba menos interesada en trabajar de lo que debería. En 1910, un importante desarrollo fue el surgimiento de la Asociación Nacionalista Italiana. Este movimiento presagió al fascismo.
Los movimientos nacionalistas de derecha se podían apreciar en muchos países europeos durante inicios del siglo. En Italia, el nacionalismo inicial se caracterizaba por el patriotismo y la idea de una nación unificada e independiente que reuniera la energía de su gente hacia el progreso. Pero este movimiento cambió, se tornó más agresivo y ante los ojos imperialistas de otras naciones europeas, era una forma para expandir el poder de Italia hacia el mundo, para ganar territorios y prestigio. Si otros países tenían colonias, ¿por qué no Italia? Octubre 5, 1911. La guerra en Libia comienza. La decisión del gobierno de Giolitti es el resultado de la presión nacionalista y expansionista y debido a la naturaleza tranquila del Imperio Otomano, de la cual Libia era parte. Grandes armas son destinadas a la guerra y en casa existe la idea de que la aventura traerá la prosperidad. El apoyo a la guerra fue masivo. El espíritu nacionalista no solo había tomado a los conservadores, se había expandido a los liberales y católicos también. Los socialistas, radicales, republicanos y los sindicatos creían que la conquista de Libia traería oportunidades económicas para las clases obreras de Italia. Los industriales fueron a la guerra por razones más prácticas. No solo proveían la maquinaria y materiales bélicos, sino que abrían nuevos mercados. El interés bancario podría desarrollarse y las oportunidades de inversión se podían incrementar. Parecía como la perfecta aventura militar, con todas las recompensas que los vencedores podrían alcanzar. Todo estaba listo. Los espíritus estaban altos cuando parecía que Libia estaba lista para ser ocupada. Las tropas desembarcaron a la expectativa de una victoria fácil. Hubo un aspecto relajado en la campaña, como si se tratara de una celebración. El desembarque fue sin oposición y las primeras victorias fueron fáciles. Mientras Italia apoyaba a las tropas, estas no fueron aceptadas por los libios y las tropas turcas no estaban preparadas para el asalto inicial. Italia fue uno de los primeros países en desplegar aviones con propósitos de reconocimiento, pero la guerra no era un día de campo. Después de una ocupación inicial por las tropas italianas, el ejército turco se reagrupó, contando con el apoyo de los locales. Grupos de guerrilla se formaron, creando un serio problema para el ejército italiano, el cual no estaba entrenado para luchar contra insurgentes. La respuesta a las guerrillas fue rápida y violenta cuando el ejército italiano comenzó a arremeter contra la población civil. Enormes ejecuciones en masa hicieron notar la seriedad de la conquista. Pero la campaña fue exitosa y el conflicto terminó con un tratado de paz firmado el 18 de octubre de 1912. El conflicto en Libia fue la causa de más de 3.000 bajas italianas y 4.000 heridos. Pero hubo un sentimiento de victoria de regreso a casa. En esa época, un periodo artístico llamado futurismo surgió en Italia. Fue un importante movimiento artístico y la única contribución italiana al arte contemporáneo del siglo XX. El futurismo representaba admiración por todo lo que significara progreso. El movimiento se expidió a todas las áreas enfocadas a la creación, desde la escultura, dibujo y pintura hasta la arquitectura, ambas la monumental y la práctica, hasta interpretaciones artísticas de autos, aviones, tranvías y cualquier forma u objeto que pudiera reflejar el futuro. Aquí hay unas figuras clásicas del futurismo. Desde la izquierda tenemos a Filippo Tommaso Marionette, considerado fundador del movimiento, junto a Aldo Palazzutti y Giovanni Babidi, sentados Antonio Cara y Umberto Battione. Cuando a Marionette se le preguntó sobre el significado del futurismo, su respuesta fue cándida y sorprendente. Coraje, rebelión, valentía. Glorificamos la guerra, militarismo, patriotismo, la destrucción que sigue a la guerra, las bellas ideas por las que mueren los soldados. Aquí había un movimiento artístico que encajaba en el fascismo como un guante. Marionette continuó.
¿Y cómo los subjetivos notarían a los poetas futuristas? Con políticas soportando una agresiva, cínica e internacional política llena de recursos. Acciones físicas en lugar de libros. Absoluta predominancia y poder italianos. La guerra y el arte se unen en el futurismo como si fueran almas gemelas. Más adelante, en otros países europeos, el 13 de julio de 1912, el gobierno de Giolitti aprueba nuevas leyes electorales que extenderán el derecho a votar a todos los ciudadanos masculinos, e incluso los iletrados de más de 30 y a todos los ciudadanos mayores de 21 con servicio militar. Las mujeres no se toman en cuenta en este ámbito. Junio 28 de 1914, Sarajevo. El archiduque Francisco Ferdinando, heredero al Imperio Austrohúngaro, y su esposa fueron asesinados por un estudiante bosnio. En la atmósfera de tensión de las políticas europeas, donde la contienda colonial es alta y la competencia económica es mayor, Austria-Hungría usa el incidente para declarar la guerra a Serbia el 28 de julio y la Primera Guerra Mundial comienza. Hay un elaborado funeral nacional para el difunto monarca. Para 1914, Inglaterra y Francia tenían enormes imperios coloniales. No podía decirse lo mismo de otros países europeos industrializados. Alemania, en particular, se sentía hecha a un lado en la búsqueda de expandir su territorio, y la guerra dio parte a la evolución del sentimiento de rezago alemán. Uno de los objetivos de Alemania en la Primera Guerra Mundial era trazar un nuevo mapa dentro del orden internacional y obtener más del mundo para ellos. Francia y Gran Bretaña simplemente querían mantener su status quo. En el principio, los dos bandos principales dentro de la Primera Guerra Mundial fueron la alianza incluyendo a Francia, Inglaterra, Rusia y los ejes. Alemania, el Imperio Austrohúngaro y más tarde el Imperio Otomano. En Italia, el debate de unirse a la guerra continuó eventualmente, produciendo en ambos, el Parlamento y la opinión pública, dos diferentes opciones: intervención y neutralidad. La mayoría parlamentaria, compuesta por Giolitti, los socialistas y los católicos, apoyaron la neutralidad. Los nacionalistas, algunos liberales y los llamados intervencionistas democráticos estaban a favor de la guerra en contra del poder de los ejes. Decidieron que era importante luchar contra los dos regímenes totalitaristas, Alemania y los austrohúngaros, y sus antiguos enemigos, los otomanos. Antes de volverse un fascista, el socialista Benito Mussolini, director de Avanti, el periódico oficial del Partido Socialista, siguió la opción neutral. En un artículo publicado el 12 de septiembre de 1914, Mussolini escribió: «Es importante pensarlo antes de ir a la guerra, ya que representa una gran violación de la libertad y la autonomía humana». Muy pronto cambiaría su opinión y daría su apoyo a una intervención italiana del lado de la alianza. Esto resultó en su expulsión del Partido Socialista el 24 de noviembre de 1914. El 15 del siguiente mes, Mussolini fundó y publicó la primera edición de Populo de Italia, Pueblo de Italia, con el apoyo de sus inversionistas franceses. Incluso en estos inicios, el lado oscuro de Mussolini es visible. Mayo 20 de 1915. Con la caída de la monarquía y el apoyo activo de los intervencionistas, el Parlamento italiano, que originalmente favorecía la neutralidad, comienza su marcha a la guerra. Con la elección de un gobierno intervencionista, a cargo de Antonio Zelandra, Italia declara la guerra a Austria solo 4 días después, el 24 de mayo. Todos los participantes en la Primera Guerra Mundial pensaron que el conflicto terminaría rápido, con una victoria decisiva. Partieron hacia la guerra en trenes. Autos.
Incluso una flota de taxis fue reclutada para llevar sus tropas al frente. Pero cuando Francia e Inglaterra se enfrentaron a las tropas alemanas en septiembre de 1914, ambos bandos se resguardaron y el conflicto se estancó. Detrás de líneas, de trincheras y fuego de artillería, ambos bandos tomaron posiciones defensivas en batallas que fueron mortales pero indecisivas. Para el soldado, esta nueva clase de guerra frustrante, entre ataques intermitentes y largos días miserables, entre grandes hoyos de lodo y suciedad, la enfermedad y el descontento se propagaban. La guerra se caracterizaba por la trinchera y el cañón. La lucha continuó por 2 largos años. Lo único que había eran muertes. Día tras día. Batalla tras batalla. Bomba tras bomba. Los frentes se congelaron. Luego, el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos entran en la guerra del lado de los aliados. El factor más decisivo para que los Estados Unidos se unieran a la guerra fue la salvaje destrucción causada por submarinos alemanes en contra de las naves aliadas. Mientras la guerra continuaba, cualquier embarcación que se consideraba pudiera llevar bienes a los aliados fue hundida. 1917. El viejo régimen autocrático en Rusia no vio llegar su fin, y en lo que se llamó la Revolución de Febrero, dejó que activistas de derecha liquidaran a Nicolás II y pudieran establecer una república democrática como gobierno provisional. Pero el gobierno provisional era demasiado débil, y en la Revolución de Octubre, el partido bolchevique de Vladimir Lenin estableció el comienzo de la Unión Soviética, que duraría hasta 1991. Lenin y otro líder, Joseph Stalin, quienes llegarían al poder en tan solo 2 décadas, reorganizarían el país bajo principios comunistas. Hacia finales de la guerra, ambos bandos comenzaron a ver el potencial de su poder e incluso al saber que estos frágiles aviones ultraligeros son inofensivos para nosotros ahora, conducirían a otra generación de armamento más rápido y letal. Con Estados Unidos en la guerra y con su poder industrial, la corriente comenzó a cambiar. La guerra devastó la economía italiana. Sin poder competir a un nivel industrial con el resto del mundo, se estancó en una guerra para la que no estaba lista a librar. E incluso, al saber que la guerra terminaría pronto, el ejército italiano resentiría la derrota. Octubre 24 de 1917. La batalla de Caparetto. Tropas austriacas, reforzadas por tropas del ejército alemán, rompieron las líneas italianas y las enviaron a una desorganizada y humillante derrota. Owen Ronald, quien desarrollaría el concepto de utilizar maniobras rápidas y movimientos arrasadores, fue inspirado por Oskar von Hacker. A diferencia de la guerra de trincheras en Francia, esta batalla sería el modelo para lo que se convertiría en las tácticas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. El frente italiano fue empujado 100 kilómetros hacia la región de Veneto, donde las fuerzas italianas lograron restablecer su flanco en el río Pian. Pero con más de 270.000 prisioneros capturados y grandes números de muertos y heridos, Italia parecía estar reducida a una insignificante e inofensiva postura. Pero la victoria del eje sobre el flanco italiano duraría poco. En un golpe final, al ejército austrohúngaro, reforzado por los alemanes, los italianos lanzaron una ofensiva el 24 de octubre en el área de Benvenuto. Incluso sabiendo que estaban escasos de arsenal, los italianos lucharon ferozmente. En unos cuantos días, los alemanes emprendieron la huida. Esto llevó a un armisticio el 3 de noviembre de 1918 entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y la bandera italiana nuevamente ondea sobre los territorios italianos perdidos durante la guerra. Esta fue la última guerra en donde la caballería tendría un papel importante. Combinando las bajas en Francia, Alemania no tenía otra opción. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio con el que termina la guerra.
La celebración se esparce por doquier, pero el precio de la victoria pronto se establece. Para Italia, la Gran Guerra fue devastadora. La muerte de más de 600.000 personas y un número casi igual de heridos o incapacitados significó que los hombres cultos y hábiles que necesitaban para recuperarse simplemente no existían. Áreas enteras que prosperaban antes de la guerra ahora eran tierras desiertas llenas de cadáveres. Aunque el aspecto económico era malo, la recuperación necesaria de la guerra comenzó. La gente volvió a casa y con el progreso, las cosas regresaron a la normalidad. La importación de los productos americanos durante la guerra produjo un enorme déficit en el comercio y esto se reflejaría en el aumento de los precios y un aumento en la inflación. Con pocos recursos, una gran pérdida de hombres trabajadores y muy pocos fondos, el gobierno italiano podía hacer muy poco para frenar el desplome económico. Naciones que habían estado en guerra ahora hacían esfuerzos. Era un momento histórico. Pero el tratado que muchos esperaban que llevara la serenidad a Europa tendría el efecto contrario. Francia intentaría hacer con la paz lo que fracasó haciendo en guerra: frenar a Alemania. Y el tratado solo exacerbó las relaciones entre los dos países. Italia perdió su influencia en el Adriático. Después de la guerra en Italia, los futuristas encontraron la asociación de grandes batallones. Los valientes son aquellos soldados que están en las brigadas de asalto. Estos son hombres dispuestos a ver lo peor de la guerra y están acostumbrados a la violencia y, en algunos casos, a los daños irreversibles que causan. Sin embargo, los industriales habían encontrado una nueva tarea en estos guerreros. Estaban dispuestos a luchar por lo correcto. Con el aumento de sindicatos soviéticos y Alemania enardecida después de la guerra, muchos estaban convencidos que las revoluciones socialistas eran posibles en Alemania y en Italia. La izquierda culpaba al capitalismo por la guerra, y con pocos trabajos y pocos prospectos, muchos en las calles se preguntaron qué líderes podrían dar el mayor alivio. Las líneas políticas, que casi desaparecieron, empezaron a inclinarse hacia la derecha y a la izquierda. Los industriales alemanes habían contemplado la nacionalización de las industrias privadas rusas de los bolcheviques con horror y estaban determinados a no permitir que algo así ocurriera en Alemania. El Partido Comunista Alemán, guiado por Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, tenía mucho seguimiento en Berlín. Ambos eran fuertes oradores públicos y movieron a Alemania ligeramente a la izquierda. Pero nuevamente veteranos que estuvieran familiarizados con la violencia y fueran molestados por el socialismo podrían ser reclutados para oponerse al comunismo. En una nación con pocos trabajos, encontrar hombres que pudieran deshacerse de los izquierdistas era una tarea fácil. Enero de 1919, la derecha y la izquierda luchan abiertamente en las calles y la revolución de la izquierda es frenada. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son asesinados. El cuerpo de Luxemburg fue arrojado a este canal. En ese verano, la República Weimar se establece. En Italia, la contienda entre los intervencionistas y los neutralistas florece de nuevo. El país estaba en crisis y había regresado de la guerra con las manos vacías. Dentro de estas viejas divisiones, se formaron los políticos de izquierda neutralistas que culpaban a los conservadores intervencionistas por haber incurrido en la guerra. El ejército se sentía traicionado y los oficiales de la Armada consideraban que sus esfuerzos se habían transformado en una victoria mutilada. Septiembre 12 de 1918. Italia era una nación floreciendo. Gabriel D'Annunzio, un político de la época, aprecia el momento como una espectacular operación militar, anexando Fiumi, una parte de Yugoslavia, a Italia. Entonces, forma una dictadura que iba a ensombrecer el movimiento fascista de Mussolini en un futuro. Los neutralistas e intervencionistas, bajo una corriente de políticas en Italia, continuaron saliendo a la superficie. El conflicto causó una serie de disputas en donde muchos condenaban la decisión de Giolitti. Como suele ser el caso, los hombres que hicieron dinero con la guerra fueron los únicos que ganaron algo con ella. Había un gran número de desempleados y era importante para ellos que el país no cayera en manos de los comunistas y los socialistas. Para pequeños y medianos negocios también fueron tiempos difíciles. La inflación se llevó las ganancias y la falta de mano de obra dificultaba la manufactura. Hacían mítines,
promesas de tiempo mejores y de regresar a la buena vida. Pero debajo de todas esas palabras estaba la realidad de una economía desgastada que ningún discurso podría curar. Recuerdos de la guerra y tiempos difíciles por venir. Las vidas se habían perdido y asumir los costos de la batalla dependía de la clase media y trabajadora. Los ejércitos de todos los países se estaban reduciendo y las ceremonias pomposas se extinguían. Grandes compañías controlaban la mayoría de las fábricas y los pocos trabajos que se generaban se cubrían rápidamente. Las señales de la crisis estaban en todas partes. Era una situación en donde las promesas de comunistas y socialistas eran acogedoras por lo que la gente estaba pasando. Muchos de los oficiales que habían vivido bien durante la guerra ahora enfrentaban los mismos prospectos que sus compatriotas. Las posiciones gerenciales eran muy escasas. Dentro de estos tiempos extremadamente difíciles, el mensaje del ideal socialista o de un proletariado en el poder comenzaba a difundirse. El antiguo régimen temblaba. Las instituciones de prestigio perdían influencia. La economía estaba camino al desastre y la gente estaba buscando respuestas. Muchos se fueron hacia el socialismo y junto con los granjeros empezaron a lograr que el Partido Socialista tomara decisiones en el país. Grandes números de granjeros formaron una reforma agraria, con lo que pensaron que ganarían acceso a más tierras y el equipo que necesitaban para aumentar la productividad. También en 1919, Luigi Sturzo, un sacerdote católico, fundó el Partido Popular Italiano, que después se convertiría en el Partido Cristiano Demócrata. Se opuso al fascismo y a la supresión de los izquierdistas en las calles. Tenía el apoyo de algunos de los católicos eclesiásticos más influyentes. Las organizaciones políticas sociales crecían y la Iglesia quería que se alejaran del ateísmo o los comunistas. De hecho, el crecimiento del Partido Socialista era tan rápido que la Iglesia se sintió obligada a actuar para mantenerlos de esa forma. Tiempos difíciles, por lo general, crean problemas con los gobiernos y la izquierda comenzaba a sufrir por los extremos. Una larga cadena de socialistas habían ganado un lugar por la fractura del Partido Socialista y querían una revolución del proletariado. La crítica popular acusaba al blando liderazgo de los socialistas por no haberlos preparado adecuadamente para la revolución. Amadeo Borgia, el único líder al que Vladimir Lenin apoyaba por su linaje, estaba demasiado apartado incluso para los socialistas dedicados. En Turín, sin embargo, Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Angelo Tasca y Palmero Tagliati, en la publicación del Nuevo Orden, dieron su apoyo a trabajadores que se harían cargo de la producción y crearían más empleos. Las corazonadas sobre el futuro político de Italia eran igual de fuertes en la derecha. Los nacionalistas se organizaban y eran fuertemente antisocialistas y antiparlamentarios. Y aunque eran una minoría, ellos eran el factor decisivo en la política italiana. Marzo 23 de 1919. En un mitin público, promovido por Benito Mussolini en Milán, cerca de 300 personas formaron los guerreros fascistas. Muchos vieron esto como el comienzo de la carrera de Mussolini. El término fascista está basado en el antiguo símbolo del Estado romano, una fuerte hermandad de personas. En la política italiana significaba la unión de fuerzas. Negro es el uniforme del guerrero fascista, el mismo color de sus banderas y carteles. Aunque era un movimiento minoritario, muchos exintervencionistas, revolucionarios, veteranos, algunos republicanos y partidarios socialistas se unirían a esta nueva organización. El aumento de los fascistas era muy lento, pero en Milán los primeros 300 aumentaron a 830 para finales del año. 13 de abril de 1919, los fascistas de Milán, junto con otros grupos antisociales, tomaron parte en la destrucción de los cuarteles del periódico Avanti, una publicación que Mussolini había administrado y en la cual había escrito artículos. El 6 de junio, los fascistas publicaron su programa político, que era una síntesis del imperialismo nacionalista y aún así hacía sugerencias demócratas. Sus programas estaban llenos de contradicciones, haciendo que las clases media y obreras se formaran ideas revolucionarias sobre las corporaciones y el capitalismo y tomaran acciones fulminantes hacia el socialismo. La base de los programas de Mussolini es más sutil que la realidad de sus hombres.
En las calles lo que promulgaba en estos tiempos de cambio político era estabilidad y liderazgo que pudiera colocar a Italia nuevamente en el camino al progreso. Pocos están conscientes que Mussolini comenzó su carrera política como un socialista. En 1900 era un hombre importante e influyente en el Partido Socialista. Era caracterizado por su carácter anticlérigo, revolucionario y fuertes convicciones políticas. Su socialismo, sin embargo, no estaba cimentado en Marx, sino en los ensayos de Skinner, Nietzsche, Schopenhauer y más que nada por el sindicalismo revolucionario de Sorel. La persona política de Mussolini tenía dos caras. Por un lado, mostraba una sorprendente intuición política y podía seleccionar esos aspectos de la historia italiana para que se mezclaran cuidadosamente con sus propios ideales de liderazgo, dándole un enfoque a las necesidades y problemas de Italia. Y por otra parte, no le gustaba delegar y le gustaba tomar parte personalmente en una crisis para dictar solución. Su liderazgo era grande y egoísta. Daba un gran reflejo a su inflada persona. En el verano de 1918, escribió un artículo en un periódico católico. Citó: «Nos permitimos ser conservacionistas o progresivos, ser aristócratas o demócratas, reaccionarios o revolucionarios, o negligentes, todo acorde a las circunstancias del tiempo, lugar y ambiente». Fin de la cita. El 16 de noviembre, con la adopción de un sistema electoral, sería testigo de éxito de los partidos socialistas y populares, que les dieron un total de más de la mitad de los asientos en el Parlamento. Fue un triunfo para la izquierda, ya que otros grupos políticos recibieron muy poca presencia. Realmente no tenían poder. Los guerreros fascistas de Mussolini no ganaron ni un lugar en el Parlamento. Junio 1920. Giolitti ha solicitado nuevamente formar una coalición de gobierno. Su gobierno duraría poco más de un año. El 1 de noviembre de 1921, Italia y Yugoslavia firmaron el Tratado de Rapallo, que daría lugar al orden de los dos estados. Definitivamente Italia estaba al mando de Israel y Fiumi. La firma del tratado marca el final de la excursión a D'Annunzio. Pero cuando Giolitti mandó al ejército y ordenó a las tropas que abrieran fuego al Palacio de Gobierno, se resolvieron los problemas. Fue un incidente estúpido, uno que pudo haber terminado con medios más productivos. Al final, las ciudades fueron devueltas a Italia. Los salarios otorgados a los trabajadores apenas permitían el sustento y había mucha más inquietud en cuanto a la producción. En el verano de 1920, la fábrica Alfa Romeo fue cerrada por la administración ante la amenaza de una huelga. En respuesta, el sindicato ocupó la fábrica. La huelga disparó una chispa en el movimiento laboral y al principio se esparció hacia todas las fábricas en Milán y Turín. Luego, hacia el resto de la región. 15.000 trabajadores se atrincheraron en fábricas que continuaban en producción, sabiendo que estaban pobremente armados. Estaban listos para la confrontación. El gobierno de Giolitti ofreció negociar. Los industriales querían que interviniera el ejército. El 10 y 11 de octubre, el gobierno y los representantes de los sindicatos y los partidos socialistas se reunirían en Milán. Cuando terminaron, los sindicalistas habían ganado. Se habían opuesto a dar simples demostraciones de las revoluciones laborales. Esto terminó el movimiento en masa que sería nombrado los 2 años rojos. A pesar del final amistoso, fue una conclusión fría para los industriales, quienes pensaron que una mano más firme habría funcionado mejor. Mussolini proveyó justo lo que los capitanes habían estado buscando hacia fines de 1920 y los comienzos de 1921. Los fascistas habían formado escuadrones dentro del mapa, primero en Emilia, luego a lo largo de las planicies de Patalia, extendiéndose al centro de Italia y Julia. El objetivo es la destrucción de los cuarteles laborales, cooperativas y todos los partidos y organizaciones socialistas. En las mejores granjas de Italia, los escuadrones fascistas serían guiados por comandantes conocidos como RES, los más radicales de los fascistas. Los más famosos, Afrianaki, Balbo y Granadi. Los escuadrones fascistas eran financiados por los dueños de grandes granjas, principalmente los de Emilia. Su objetivo, imponer nuevas reglas sobre los trabajadores.
eran apoyados por los pequeños granjeros. Mientras el conflicto crecía, las líneas de los guerreros fascistas aumentaban. El número en la región es superado por el silencio del público y de las autoridades militares. Este silencio no sería ignorado por Mussolini. El rápido crecimiento de los escuadrones fascistas que ferozmente se oponen a la labor y grupos progresivos no fue un accidente. Recibieron armas, suministros, transportación, hospedaje y fondos. Actuaban con impunidad. No podía decirse lo mismo de los comunistas, socialistas y anarquistas. Entre el 1 de enero y el 7 de abril hubo 102 muertes, 25 fascistas, 41 socialistas, 16 activistas y 20 oficiales. 188 están heridos. Giolitti reacciona contra los fascistas de la misma forma que lo hacen la clase media y los liberales. Silenciosamente ignora la situación. El silencio le exigía más a Mussolini. La destrucción y quema de las oficinas y cuarteles de los opositores por los escuadrones algunas veces tenía el aspecto de celebración. Con gente simplemente uniéndose, la oposición es lentamente consumida. Enero 19 de 1921. En un mitin en Lebono, los extremistas restantes del Partido Socialista se separan para formar el Partido Comunista. Los comunistas creen que los socialistas dudan en llevar al pueblo hacia la revolución. Al ver un pobre liderazgo, los comunistas se proclaman salvadores del hombre trabajador e intentan fundar un órgano capaz de producir el sueño. El problema es que el comunismo no forma parte de la conciencia colectiva de la Italia de esos días y es visto como un movimiento periférico. La gente a la que el Partido Comunista expresa que quiere salvar simplemente no muestra interés. 15 de mayo de 1921. Hay nuevas elecciones y Giolitti crea bloqueos nacionales que incluyen a todas las fuerzas antisocialistas. Esto termina inclinando al país a la derecha. Los fascistas tuvieron una victoria electoral, esta vez con la ayuda de los bloqueos de derecha. Los fascistas colocan a 35 de los suyos en el Parlamento. Giolitti renuncia e Ivano Venomi forma un gobierno similar al de sus predecesores, con liberales, populistas y reformadores sociales. Mussolini, ahora un miembro de la Cámara, ofrece un pacto de reconciliación para los socialistas y los sindicalistas. El fascista Sobo y el socialista Saneboni escriben el documento, sin saber con quién están tratando. Saneboni tiene miedo de las tácticas de los escuadrones fascistas. También está preocupado por el surgimiento de otro movimiento, los Más Valientes, un grupo paramilitar organizado por los de izquierda que continuamente entran en trifulcas, los fascistas de camisas negras. 21 de julio, Solsana, Italia. Un grupo de fascistas es embestido cuando rechazaron la orden de dispersarse por los Carabinieri, una de las fuerzas policíacas más antiguas. 18 fascistas perecieron. Al hacer esto, las autoridades públicas querían demostrar su capacidad de lidiar con los escuadrones fascistas. El suceso preocupa a Mussolini, a quien le preocupa que un cambio de régimen pueda significar problemas para su movimiento. Pero en lugar de buscar venganza, espera su momento y se reconcilia con los socialistas. La firma de un acuerdo ocurre el 3 de agosto, pero el rechazo de los fascistas de Emilia-Rumania provoca su fracaso. Algunos líderes de escuadrones que eran más militares que políticos no entendieron las intenciones de Mussolini al intentar formar una paz artificial con los socialistas. Esto causa que Mussolini entregue su renuncia al comité ejecutivo del partido fascista el 18 de agosto. Algunos de los líderes de la RS reaccionaron contactando al anuncio, esperando que el poeta tomara el liderazgo en el movimiento. Pero en poco tiempo, con los discursos de Mussolini y con esfuerzos de reconciliación, la renuncia de Mussolini es rechazada por el Consejo Nacional Fascista. Del 7 al 11 de septiembre de 1921, durante el Congreso Nacional Fascista, que se llevó a cabo en Roma, Mussolini muestra el poder de su partido. Ahora hay 220 grupos fascistas y los miembros han crecido hasta 300.000. Ya no son solo un movimiento, ahora es el Partido Nacional Fascista. El partido deja clara su intención: un pueblo, un partido, un hombre. Finché la gloria
Febrero de 1922. La Federación Nacional de Sindicatos se establece. Con esta nueva organización estructural, el fascismo marcha adelante. Los industriales y dueños de tierras están complacidos. Mussolini se compromete para controlar a los obreros y mantener esta promesa. Será un reto. Él ve esto como una manera para por fin terminar el socialismo en Italia. El gobierno de Ivoni Bonomi renuncia. Giovanni Giolitti pudo sucederlo en el poder, pero los votos eligieron a Luigi Factor, quien forma un nuevo pero inefectivo gobierno. Julio 31. La Alianza Trabajadora, una organización de sindicatos y de todos los movimientos de izquierda. Organizan una huelga en masa llamada la huelga legal. Es un reto directo para Mussolini y la violencia fascista. La huelga fracasa. Los fascistas reaccionan atacando los cuarteles del partido antifascista y las oficinas de los sindicatos. Estas serían las mismas tácticas empleadas por otro fascista en Alemania en un futuro no muy distante. El Consejo Municipal es opacado por los fascistas. El anuncio de dónde se harían los funerales de los fascistas que murieron luchando en las calles se escucha desde el balcón. El gobierno actual, que había hecho poco más que mirar, había renunciado. Hay algunos que temen que pueda haber una oportunidad para revertir la tendencia y detener la violencia de las camisas negras. Pero otros quieren calmar las aguas turbulentas. Se habla de guerra civil, y después de haber logrado formar un solo país, nadie quiere volver a experimentar ese caos. Hay duda en cuanto a formar un nuevo gobierno. La opción de Mussolini, el factor. El hombre que había optado guardar silencio antes, podría seguir guardándolo. Pero los socialistas no estaban dispuestos a tomar o retener el poder, y Mussolini vio su oportunidad. Con un vacío en el gobierno, comenzó a formar sus planes para apoderarse de Italia. El momento parecía apropiado. Octubre 16. En una reunión del Comando General Fascista, Mussolini expresa la necesidad de obtener el poder por la fuerza. Decide enviar columnas de escuadras fascistas hacia la Suprema Corte. 8 días después, en Nápoles, cerca de 40.000 camisas negras tomaron este lugar. En su discurso, el futuro duce rechaza a la monarquía y al ejército, pero le deja a la multitud estas palabras: o me otorgan el gobierno de este país, o lo tomaremos camino a Roma. En estos momentos, solo es cuestión de días u horas. Fin de la cita. Fue un movimiento arriesgado. La situación era que no tanta gente apoyaba al movimiento fascista como para lograr una victoria electoral. Los fascistas concibieron la marcha como su único camino al poder. Mussolini sabía lo peligroso que era esto y decidió no tomar el comando militar de la acción, al igual que había evadido su servicio durante la Primera Guerra Mundial. Así que evitó guiar el partido que él había creado en su marcha en Roma. Puso a comandantes en el control: Velianchi, Balbo, Bono e Ibecchi. Mussolini se retiró a Milán, desde donde observó el desarrollo de la situación. La opción de Milán era sencilla. Si el ataque fracasaba, la ciudad cerraría sus fronteras. ...27 de octubre... Los escuadrones fascistas comenzaron la ocupación de edificios públicos y centros de comunicación telefónica. Ese mismo día, el gobierno interino renuncia y el rey queda solo para enfrentar la marcha. Las noticias que llegan de la periferia son alarmantes. Los fascistas se están apoderando de todo y nadie se les opone. Un ejecutivo del gobierno envía un comunicado declarando estado de emergencia. El ejército de Roma se prepara para defender los puntos más vitales de la ciudad. 28.000 soldados se enfrentarían a 30.000 camisas negras. Los fascistas no tenían otras armas más que sus pistolas y mazos.
28 de octubre. Miles de fascistas se reúnen en Civitavecchia, Rivoli y Mentana. El ejército los detiene. En el norte de Italia, los fascistas ocupan muchos pueblos en las ciudades sin ninguna resistencia. La situación es fluida, el resultado incierto. Los fascistas procuran evitar confrontaciones con el ejército y mantener el progreso hacia Roma sin entrar en la ciudad. La radio, una industria poco desarrollada en Italia, mantiene al mundo y a una tensa audiencia italiana informada. Pero sigue sin haber victorias ni derrotas. El rey recibe informes de que los fascistas están listos para reemplazarlo por el duque de Augusta, su primo. El monarca está confundido, temeroso, y por la mañana, el rey decide no firmar la carta de estado de emergencia. Los camisas negras habían ganado sin luchar, y aunque hubo algunos disparos y se perdieron unas cuantas vidas, fue técnicamente una batalla sin sangre. Domingo, octubre 29. Un telegrama llega a Mussolini en Milán. El rey lo invita para formar oficialmente un nuevo gobierno. A las 10 p.m., el futuro duque toma el tren a Roma. ...30 de octubre... Mussolini redacta una lista de ministros para su nuevo gobierno fascista y le permite a sus tropas entrar a Roma. Con la formación de un nuevo gobierno, el duque sella su victoria. La marcha, aunque era una forma peligrosa para ganar Italia, a la larga probó ser la mejor opción y muchas personas simplemente se sentaron a mirar. Hubo una entrada triunfal el 31 de octubre y esa misma tarde, un desfile de victoria pasó por las ventanas del Palacio de Gobierno como un tributo al rey. Pero todos sabían para quién era el desfile. Benito Mussolini ahora tenía a la nación en sus manos. Doblaje hecho en México por